Me llamo Dolores, aunque todos me dicen Lola. Tengo 43 años y crecí en un barrio tradicional de Sevilla, donde las calles son angostas y las vecinas siempre saben más de tu vida que tú misma. Mi vida entera fue un círculo pequeño: casa, hijos, marido. Una rutina que me envolvía como un rezo repetido, sin alma. Cuando me divorcié, no fue por gritos ni escándalos. Fue por un silencio que se volvió insoportable, como si entre mi exmarido y yo existiera un muro invisible. Firmamos en calma, con un acuerdo rápido. Y desde entonces, jamás lo volví a ver. Al principio creí que estaría bien. Mis padres viven lejos, en un pueblo de Extremadura, y mis hermanos tienen sus propios problemas. Yo me quedé en Sevilla, alquilando un pequeño piso en el barrio de Triana. Trabajaba por las mañanas en una panadería, donde vendíamos molletes recién horneados, y a veces limpiaba casas. No era fácil, pero al menos la mente descansaba. Las noches, sin embargo, eran otra cosa. La soledad pesaba como plomo. Al llegar a casa, encendía la tetera y el sonido de la cucharilla en el vaso de cristal era lo único que llenaba la estancia. Me di cuenta de que la soledad también tiene un sonido, y ese sonido me partía el alma. Una amiga, Carmen, me lo dijo clara. Lola, ya es hora de que tengas tu vida, tu alegría. Me reí, pero sus palabras se quedaron dentro. Porque era verdad, a cualquier edad, una mujer quiere sentir que alguien comparte su mesa, su cama, sus secretos. Entonces apareció Fermín. Tenía 55 años, un hombre alto, moreno, con arrugas profundas en la frente. Pero esas arrugas no eran de risa, sino de alguien que había callado demasiado tiempo. La primera vez que hablamos fue en la Plaza del Salvador, mientras yo esperaba a Carmen. Se acercó con una sonrisa discreta y preguntó: ¿Está cansada? La forma en que lo dijo me estremeció. No se refería solo a mis pies cansados de estar de pie en la panadería. Era como si hubiera mirado dentro de mí. Me costó contener las lágrimas. Un poco, pero ya estoy acostumbrada, le respondí. Desde ese día lo veía más seguido. Nuestras conversaciones empezaron siendo sencillas: el calor de Sevilla, el trabajo, los precios en el mercado. Pero poco a poco en cada palabra se escondía un calor distinto. Había en su voz un susurro invisible, como una caricia que rozaba el alma. Cuando tomábamos café en un bar de la calle Betis, a veces sentía su mirada recorrerme. No era sucia ni agresiva. Era un mirar lento, curioso, que me hacía recordar que seguía siendo mujer. Ese detalle, después de tantos años, encendía algo en mí. Yo siempre iba sencilla: un vestido de lino blanco hasta la rodilla, sandalias de cuero, un pañuelo ligero en el cuello. Él lo notaba todo. Una vez, sin pudor, me dijo: ese pañuelo te queda como si ocultaras un secreto. Sonreí, pero dentro de mí algo se movió. Porque sí, tenía secretos. Deseos guardados bajo llave durante años. Y con él empezaban a despertar. No voy a mentir, tenía miedo. La vida me había enseñado que cuando una mujer piensa, esta vez será distinto, suele equivocarse. Pero aún así, cada encuentro con Fermín era como abrir un libro que nunca quise cerrar. Y aunque no lo sabía entonces, esa historia me iba a llevar a un lugar donde la pasión y el dolor se mezclan como vino fuerte en una copa de cristal. El tiempo con Fermín empezó a volverse costumbre. Nos encontrábamos en cafés pequeños, en bares con olor a vino dulce, o simplemente caminábamos por las calles estrechas de Triana, donde las macetas colgaban de los balcones y el aire olía a azahar. Yo seguía con mi ropa sencilla, vestidos de algodón, zapatos planos. Pero empecé a poner más cuidado en los detalles. Unos pendientes dorados, un pintalabios suave. Era como si su mirada me invitara a recordar que aún podía gustar. Una tarde en un café frente al río Guadalquivir, me dijo: Lola, contigo las palabras suenan distintas. No sé si es tu voz o tu silencio.
Aquella frase me hizo temblar. Nunca nadie había mirado mi silencio como si fuera un tesoro. Los encuentros se volvieron más íntimos. Fermín tenía una manera de observar cada gesto, como si le fascinara el simple hecho de cómo yo sujetaba la taza o cómo acomodaba mi vestido al sentarme. Había en él un interés distinto, casi reverencial, que me hacía sentir especial. Yo me resistía a soltarme del todo. Había un muro dentro de mí, levantado tras años de rutina y decepciones. Pero poco a poco ese muro se agrietaba. Una noche, después de un paseo por el Alcázar iluminado, me dijo que quería hablar conmigo en serio. No quiero que pienses que solo busco compañía. Yo quiero algo más, algo de verdad, dijo, tocándome la mano con delicadeza. Su toque fue suave, pero detrás había una intensidad contenida. Sentí como me ardían las mejillas. ¿Y qué es algo de verdad? Pregunté apenas atreviéndome a mirarlo. Compartir la vida. Aunque sea en silencio. Aunque sea con los años encima. Pero compartirla, respondió. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi pequeño piso, preguntándome si de verdad podía empezar otra vez. Pasaron unas semanas y finalmente, de manera sencilla, acepté su propuesta de un matrimonio religioso discreto, una ceremonia íntima con un sacerdote de confianza suyo. No hubo fiesta, ni vestido blanco. Solo yo con un vestido azul marino de tela ligera, y él con una camisa blanca impecable. Después de la ceremonia, volvimos a su casa, un piso amplio en el barrio de la Macarena. Yo esperaba preparar un té, poner algo de comida en la mesa. Quería una primera noche tranquila, casi hogareña. Pero al verme poner la tetera, él me detuvo con una sonrisa. ¿De verdad piensas que hoy es para té y pan?, dijo mirándome con un brillo extraño en los ojos. Sus palabras me sorprendieron. En su tono había ternura, sí, pero también algo más profundo, como un deseo guardado durante años. Me senté a su lado en el sofá, y entonces lo vi distinto. Su calma habitual se transformó en una especie de fuerza contenida. Era como si todo lo que había callado se estuviera preparando para estallar. Mi corazón golpeaba fuerte. Tenía miedo y al mismo tiempo una curiosidad ardiente. Había en él un magnetismo que me atraía aunque me advirtiera que algo intenso estaba por venir. Y en ese instante entendí que la verdadera historia apenas comenzaba. La primera noche en la casa de Fermín fue como abrir una puerta desconocida. Yo entré con la idea de preparar un té, de sentarnos a hablar tranquilos, de empezar despacio. Pero él me detuvo con esa frase que aún resuena en mi memoria. Hoy no es día de té ni de pan. Me miraba con una intensidad que me desarmaba. Yo llevaba mi vestido azul marino, sencillo, de tela fresca. Nada especial. Pero en sus ojos parecía que ese vestido era un misterio a punto de descubrirse. Me senté a su lado en el sofá. Sentí como su respiración se aceleraba, y de pronto sus manos, grandes y fuertes, atraparon las mías. Había en su gesto una mezcla extraña de ternura y fuerza. Mi corazón golpeaba con violencia, como si quisiera escapar de mi pecho. Entonces lo vi transformarse. El hombre pausado, el que me hablaba de la vida con calma, se convertía en alguien que llevaba dentro un huracán contenido durante años. Su mirada tenía la calma de un río profundo y al mismo tiempo la furia de una tormenta que no se puede detener. Cuando me atrajo hacia él, todo fue demasiado rápido. Su boca buscó la mía con un hambre que me asustó y me atrajo a la vez. Sentí un calor recorrer mi cuerpo, un despertar que hacía tiempo había olvidado. Pero también había algo salvaje, un ímpetu que no esperaba. Fermín, alcancé a susurrar intentando contenerlo. Él me apretó contra su pecho como si temiera que me escapara. Sus manos recorrieron mi espalda, bajando con fuerza, con una necesidad casi desesperada. Había en ese gesto un fetiche oculto, no solo buscaba ternura, también buscaba poder, dominio.
Lo entendí tarde cuando me levantó con facilidad y me llevó hacia el dormitorio. Yo temblaba. Parte de mí deseaba entregarse, otra parte se resistía. Su fuerza me sobrepasaba. No había golpes, no había maldad en sus ojos, pero sí un exceso de pasión que no supo contener. Esa noche fue un torbellino. Mi cuerpo no estaba preparado para la intensidad que él desató. No fue la suavidad que yo había imaginado, fue más bien una avalancha. Cada caricia era demasiado fuerte, cada beso demasiado urgente. Era como si quisiera recuperar en unas horas todos los años que había pasado solo. Cuando amaneció, me miré en el espejo del baño. Tenía los labios hinchados, las mejillas rojas, y en mis ojos brillaba una mezcla de sorpresa, miedo y algo que no sabía nombrar. Mi cuerpo estaba cansado, dolorido. Un dolor que me hacía difícil hasta respirar. Intenté moverme y un dolor en la cintura me detuvo. Me apoyé en la pared, intentando recuperar fuerzas. Al mediodía ya no podía caminar bien. Fermín se dio cuenta y me llevó al hospital. El médico, después de revisarme, me dijo en voz baja: Señora, no debería haberse forzado tanto. Su cuerpo tiene límites. Yo solo bajé la cabeza. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? No eran golpes, no era violencia abierta, pero había sido un exceso que mi cuerpo no soportó. Cuando Fermín entró en la sala, tenía en el rostro una mezcla de preocupación y, extrañamente, una sonrisa apenas visible, casi burlona. No supe qué pensar. Guardé silencio. La distancia entre los dos se llenó de un silencio espeso, imposible de romper. Esa noche entendí algo doloroso: la edad no siempre trae calma. A veces, lo que se guarda durante años explota como un volcán. Y yo estaba en el centro de esa erupción. Al salir del hospital, me sentía como si hubiera despertado de un sueño extraño. Caminaba despacio, apoyada en la barandilla, con la respiración entrecortada. Fermín me esperaba en la puerta. Me miraba con esa mezcla de preocupación y algo que no lograba descifrar, un brillo burlón, casi como si lo que había pasado fuera un secreto compartido que no debía pesar tanto. Yo, en cambio, estaba rota por dentro. No solo por el dolor físico en mi cuerpo, sino porque una parte de mí se había quebrado. Quise hablar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. En el coche de regreso a su piso, el silencio era más fuerte que cualquier música. Miraba por la ventanilla, las calles de la Macarena pasaban como sombras borrosas. Yo solo pensaba: ¿cómo le explico lo que siento, cómo se cuentan estas cosas sin parecer culpable? Esa noche no pude dormir. Sentía que las paredes del piso me aplastaban. Hasta el eco de su respiración en la habitación contigua me resultaba insoportable. Era como si el espacio se hubiera llenado de un ruido invisible que me asfixiaba. A la mañana siguiente, con el cuerpo aún dolorido, tomé una decisión. Llamé a mi amiga Carmen. La voz me temblaba cuando contestó. ¿Lola? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No pude contenerme. No, no estoy bien. Este hombre. Carmen, no tiene freno. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Fue demasiado, no pude, mi voz se quebró. Al otro lado hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Luego escuché su voz, firme, casi como una orden. Vuelve a tu casa. Ahora mismo. No pienses, no esperes a que cambie. Primero piensa en ti. Esas palabras fueron como un respiro. Era lo que yo ya sentía, pero necesitaba escucharlo de alguien más. Colgué y empecé a guardar mis cosas. Metí en una bolsa de tela lo poco que tenía allí: un par de vestidos, mis sandalias, un cepillo de pelo. Cada objeto parecía pesar toneladas. Fermín me miró desde la puerta, apoyado en el marco. ¿Ya te vas?, preguntó con calma. No respondí. Solo bajé la mirada y seguí guardando.
Cuando crucé la puerta del piso, sentí un alivio inmediato. El aire de la calle, aunque caliente y pesado, me supo a libertad. Caminé sin rumbo hasta mi propio piso en Triana. Cerré la puerta detrás de mí y dejé caer la bolsa en el suelo. Me senté en la cama y rompí a llorar. No era solo dolor, era una mezcla insoportable, vergüenza, rabia, tristeza. La sensación de haber confiado demasiado pronto, de haberme entregado a un huracán que me había dejado hecha pedazos. Ese día entendí que no podía quedarme callada. Necesitaba contar lo que había pasado, aunque no hubiera palabras suficientes. Porque lo que viví no era simplemente pasión, era un desbordamiento, un torrente que no había sabido medir y que casi me arrastró con él. Y sin embargo, en medio de mi dolor, una parte de mí todavía dudaba, ¿había sido solo exceso de deseo, o había algo más oscuro en Fermín que aún no conocía? Los días después de dejar la casa de Fermín fueron un torbellino de pensamientos. Mi piso en Triana, pequeño y silencioso. Me parecía ahora un refugio y al mismo tiempo una prisión. Encendía la radio para no escuchar el eco de mi propia respiración. Me preparaba café solo para sentir un poco de rutina, pero cada sorbo me recordaba aquellas noches con él, el brillo en sus ojos, la fuerza desatada. Intentaba convencerme, ya pasó, ya estoy a salvo. Pero en la soledad de mi cama, el recuerdo volvía como un golpe. La mezcla de deseo y miedo me quemaba por dentro. Me miraba en el espejo, mi rostro estaba distinto. Había en mis ojos una huella, un rastro que no sabía borrar. Carmen me llamaba cada tarde. ¿Cómo sigues, Lola? Estoy viva. Eso ya es algo, respondía, aunque mi voz sonaba hueca. Una tarde, mientras colgaba la ropa lavada en el balcón, lo vi abajo, en la esquina de la calle. Era Fermín. No me llamaba, no se acercaba. Solo estaba allí apoyado en la pared, mirándome con calma, como si esperara. El corazón se me aceleró. Cerré rápido la ventana y corrí a la habitación. Mi cuerpo se estremecía, ¿qué quería ahora? ¿Venía a pedirme perdón? ¿O simplemente a recordarme que aún tenía poder sobre mí? Esa noche casi no dormí. Soñé con él, sus manos, sus palabras, su risa contenida. Soñé que volvía a entrar en mi casa sin pedir permiso, que sus pasos resonaban en mi pasillo. Me desperté empapada en sudor con un grito atascado en la garganta. Me senté a escribir en un cuaderno. Necesitaba dejar constancia, aunque fuera para mí misma. Escribí. Confié. Pensé que empezaba de nuevo. Y en un solo día entendí que la confianza puede ser la mayor de las trampas. No sé si me buscaba a mí, o buscaba un espejo donde descargar todos sus silencios. Al terminar la frase, una lágrima cayó sobre la hoja. La mancha se extendió como una herida. Al día siguiente, al abrir la puerta para sacar la basura, encontré un sobre en el suelo. No tenía nombre, solo mi dirección escrita con letra fuerte y apresurada. Dentro había una nota corta. Lola, lo que empezó no ha terminado. No podrás huir de lo que despertamos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miré hacia la calle, no había nadie, pero el aire estaba denso, cargado, como si me observara desde algún rincón invisible. Cerré la puerta con llave, apoyé la frente en la madera y respiré hondo. Supe que mi historia con Fermín no había terminado. Lo que yo creía un error de una sola noche se estaba convirtiendo en una sombra que me perseguiría mucho más lejos de lo que imaginaba. Y en ese instante, en el silencio de mi piso, entendí algo: a veces un día basta para cambiar toda una vida. Y ese día aún me estaba persiguiendo.